Lo voy a subir. Buenas tardes, vamos a hacer un ejercicio de cortocircuito que tiene tres generadores. Generador 1, generador 2 con su respectiva impedancia. Esta impedancia siempre va a tener cuando sea un cortocircuito. Y siempre que haya un cortocircuito va a tener esta impedancia y les va a dar un valor 4 ohm. Y el generador 3 y cuenta con tres transformadores y en este caso como viene del voltaje base 2, o hecho de la base 2 al punto 3, va a tener una longitud, o sea, una distancia y del punto 3 baja y va hasta el tercer transformador y tiene otra distancia. Todos esos datos vamos a tomar en cuenta. Ya. Nos da los datos, nos da la potencia, nos da el voltaje, nos da la pérdida o la secuencia positiva, negativa y neutra. Nos dan también el valor de transformador. Tenemos que anotar los puntos en los respectivos transformadores. También nos da la longitud de la distancia entre estos dos puntos, del 2 al 3 y del 3 al 5. Bueno, vamos a comenzar. Y está el cortocircuito en el punto 6. Y yo los he ya enumerado y está con su respectivo cuál es voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, hasta el voltaje 6. Todo es dato. Ya comenzamos. Entonces asumimos los valores base del generador. Entonces la potencia del generador va a ser igual a la potencia base, que vendría desde el generador hasta el punto 1. Entonces va a ser, la potencia que tiene es 20 megavoltios amperes. Esto va a ser igual a la potencia base, que va a ser igual a la potencia base 1. Lo mismo con el voltaje del generador, va a ser igual al voltaje base 1 o voltaje base, que es 10 kilovoltios. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros valores bases, que estos serían los valores nuevos que hemos sacado. Entonces vamos a sacar el cálculo de tensiones bases. Vamos a comenzar con el transformador 1. Entonces utilizamos la fórmula de relación de voltaje que nos dice que siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4 y 5 sobre 6. Comenzamos con el transformador 1 y va a ser voltaje 1 sobre voltaje 2, va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. Tenemos el voltaje 1, el voltaje 2 también que es dato. Tenemos el voltaje con base 1 que lo hemos sacado en la parte de los valores base. Y tenemos que encontrar el voltaje con base 2. Entonces despejamos, va a quedar voltaje con base 1 sobre el voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Y aquí simplemente vamos a reemplazar datos. Voltaje con base 1, 10 kilovoltios sobre el voltaje 1, está aquí en el gráfico, 10. Multiplicado por el voltaje 2 es 69. Esto va a ser igual a 69 kilovoltios. ¿Ya? Esto va a ser igual el voltaje 2 va a ser igual al voltaje 3, que va a ser igual al voltaje 5. ¿Por qué? Porque de la base 2, del voltaje de base 2 hasta el punto 3 no hay nada que lo interrumpa. Entonces va a ser lo mismo. Y del punto 3 hasta el punto 5 tampoco no hay nada que lo interrumpa. Solo nos da una distancia con sus respectivos datos y no hay nada que lo interrumpa. Por eso va a ser el mismo resultado. Ya tomen en cuenta eso. Ahora pasamos al transformador 2. El transformador 2 usamos la relación la relación de tensión de voltaje, que va a ser el 3 sobre 4, voltaje 3 sobre voltaje 4, va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. Voltaje 3 es dato, voltaje 4 es dato, voltaje con base 3 también es dato, que lo acabamos de sacar acá, habíamos dicho. Y tenemos que despejar el voltaje con base 4. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el voltaje con base 3? Vale 69. Sobre el voltaje con base 3, vamos al gráfico, también vale 69. Multiplicado por el voltaje 4. ¿Cuánto es el voltaje 4? Es 10. Esto nos va a dar 10 kilovoltios. Ahora pasamos al transformador 3. Pasamos al transformador 3. Ya va a ser 5 sobre 6. El voltaje 5 sobre el voltaje 6 va a ser igual al voltaje con base 5 sobre el voltaje con base 6. Voltaje 5 es dato porque lo sacamos en el transformador 1, habíamos dicho. El voltaje 5 también es dato, el voltaje 6 también
Digo, el voltaje 5 es dato, voltaje 6 también, la base 5 también. Tenemos que despejar el voltaje con base 6. Despejamos y reemplazamos los datos. Tenemos que el voltaje con base 5 va a ser 69, acá está, sobre el voltaje 5, vamos a la tabla, lo tengo aquí, es 69, multiplicado por el voltaje 6, lo tenemos aquí, es 10. Esto nos va a dar 10 kilovoltios. Y aquí es opcional, ustedes si quieren los ponen el resultado, yo lo voy a poner para más comodidad. Y el voltaje 1, el voltaje con base 1 habíamos dicho que es 10 kilovoltios. El voltaje 2, el voltaje 2 el voltaje con base 2 igual al voltaje con base 3 y base 5 va a ser 69. ¿Por qué son iguales? Porque como les había dicho, del punto 2 al punto 3 no hay ninguna interrupción, entonces va a ser lo mismo. Y del punto 3 al punto 5 que baja, tampoco no hay nada que le interrumpa porque el cortocircuito está en el punto 6. Ya, entonces reemplazamos el voltaje con base 4, vale 10, está aquí. Y el voltaje con base 6 es el último que sacamos, que también vale 10 kilovoltios. ¿Ya? Ahora ya tenemos los primeros resultados. Todos los generadores y los transformadores tienen sus respectivos datos. Y nosotros vamos a empezar siempre, como les había dicho, vamos a usar la secuencia positiva, porque el negativo y el neutro lo vamos a usar, eso es más adelante. Entonces tenemos que sacar ahora el cálculo de las impedancias. Aquí simplemente vamos a reemplazar datos. El voltaje con base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto es nuestra potencia base? 20 megavoltios amperes. Entonces vamos a poner 20. Como está en megavoltios amperes, va a ser por 10 a la 6. Por 10 elevado a la 6 con sus respectivas unidades. Y ahora el voltaje con base 2, puta, lo hice con el 2, vamos a volver al 1. Va a ser lo mismo. 10 elevado a la 6 con sus respectivos datos. Y aquí reemplazamos simplemente el voltaje con base 1 elevado al cuadrado. Tenemos que vale 10. Como es en kilos, va a ser por 10 elevado a la 3. 10 elevado a la 3. Esto va a estar elevado al cuadrado. Esto nos va a dar un resultado de 5 ohmios. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje con base 2? Habíamos dicho que vale 69. Como está en kilovoltios, sería por 10 a la 3. Por 10 elevado a 3 con su respectiva unidad que va a estar elevado al cuadrado. Esto me olvidé elevado al cuadrado también. Esto está elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 238.05 ohmios. Lo mismo para la impedancia. Del punto 2 al punto 3 no hay nada que interrumpa. Baja del punto 3 hasta el punto 5 en divo, son lo mismo. Entonces va a ser igual a la impedancia con base 3. Va a ser igual a la impedancia con base 5. 4, 6. Ya. Seguimos, entonces reemplazamos el voltaje con base 4. ¿Cuánto vale? Vale 10 kilovoltios. 10 por, como está en kilos, por 10 elevado a la 3 elevado al cuadrado, como lo dice la fórmula, con su respectiva unidad elevada al cuadrado también. Multiplicado por la potencia base, habíamos dicho que vale 20 megavoltios amperes, entonces hay que multiplicarlo por 10 a la 6 con sus respectivas unidades. Esto nos va a dar 5 ohms. Ahora nos falta el último, la impedancia con base 6, que sería el voltaje base 6 elevado al cuadrado, que esto vale 10. 10 por, como está en kilo, por 10 elevado a la 3 junto a su respectiva unidad. Perdón, tiene que estar elevado al cuadrado con su respectiva unidad sobre la potencia base que habíamos dicho que es 20 megavoltios amperes. Y esto está elevado a la 6.
Esto también nos va a dar 5 ohmios. Ya, hasta ahí terminamos ya las primeras partes. Ahora tenemos que sacar los cálculos por valores por unidad. Comenzamos con el generador 1. Nos dice que el imaginario por el porcentaje o la pérdida o la secuencia. Comenzamos con la secuencia positiva sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, entre paréntesis elevado al cuadrado o corchete. Después está la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo, y todo eso está estato. En este caso el voltaje del generador viejo es el que está en el gráfico. El voltaje de aquí es 10. Pero vamos a comenzar primero con la pérdida, van a disculpar. La pérdida que nos da el generador es de 18. 18 sobre 100. Ahora, recién comenzamos por el voltaje. El voltaje del generador viejo, el viejo siempre van a ser todos los datos que están en el gráfico, y lo nuevo todo lo que sacamos. El viejo es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del generador nuevo, y el nuevo es este valor base, que también es 10. Ahora con la potencia, la potencia del generador nuevo vendría a ser la potencia base, que vendría a ser 20. Sobre la potencia del generador viejo nos vamos al gráfico y es 20. Sacamos el resultado y este va a ser primero, como les había dicho ya, desde aquí vamos a empezar a usar las tres secuencias, la secuencia positiva, negativa y neutra. En la positiva nos va a salir sacando esto con la calculadora 0.18. Y así como hicimos con el positivo, se tiene que hacer con todos los, con esta fórmula, reemplazando simplemente el resultado o la pérdida que nos está dando aquí en la negativa y la neutra. En este caso simplemente vamos a cambiar de 18, 21 y del otro es 60. Esto nos va a dar 0,21, el del negativo, y el del neutro nos va a dar 0,6, 0,60. Ya. Ahora vamos al generador 2. Les había dicho que como aquí no sacamos ni valores nuevos ni viejos, aquí simplemente se van a repetir los valores. Entonces, tenemos la pérdida del generador, nos está dando en la secuencia positiva va a ser 18 sobre 100. Y ahora el voltaje del generador viejo, del generador nuevo, aquí no hemos sacado ningún dato nuevo ni viejo, entonces por lo tanto les había dicho que se repite. Entonces, el voltaje del generador viejo, y tanto del viejo como para el nuevo, va a ser 10. Va a ser 10 y para el nuevo también va a ser 10. Lo mismo para la potencia, no estamos sacando ninguna potencia nueva ni vieja, entonces se van a repetir. Entonces la potencia va a ser 20 en el nuevo y 20 en el viejo. ¿Ya? Sacan este resultado y les va a dar 0.18. Lo mismo, tenemos que reemplazar el dato para las otras dos secuencias faltantes, que serían la negativa y la neutra. Reemplazamos los datos. En la negativa nos da 21 y en la neutra nos da 60. Entonces, sacando con la calculadora, para la negativa nos da 0,21 y para la neutra 0,60. Ahora pasamos al generador 3. Lo mismo para el generador 3. Los valores se van a repetir porque no sacamos ni valores viejos ni valores nuevos. Entonces se van a repetir los valores. La pérdida positiva entonces es 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo. ¿Cuánto es el voltaje que nos está dando? Va a ser 10. Sobre el voltaje del generador nuevo, que les había dicho que se va a repetir, va a ser 10 también. Lo mismo para la potencia. La potencia nos está dando que es 20. Entonces se va a repetir 20. Y lo mismo, se repite para el negativo o para el neutro. Si pueden, lo hacen ustedes ahí también. Entonces nos va a dar esto 0,18 para para el negativo es 21 y para el neutro 60. 60. Nos va a dar en el negativo 0,21 y en el neutro nos va a dar 0,60. Listo, ya terminamos ya la primera parte. Ahora ya hicimos
los generadores ahora tenemos que hacer respectivamente de los transformadores. Vamos a comenzar con el transformador 1. Tenemos que sacar ahora, tenemos la pérdida sobre 100 por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo, que también va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Comenzamos, ¿cuánto nos está dando la pérdida del transformador 1? Nos está dando 8. 8 sobre 100. Ahora, tenemos que ver el voltaje de transformador 1 viejo, va a ser el que tenemos en el gráfico. ¿Cuánto nos está dando? Nos está dando que es 10. Sobre el voltaje del transformador 1 nuevo, que va a ser entonces el valor base. Va a ser el valor base. ¿Y cuánto es el valor base? Es 10. ¿Ya? Ahora tenemos que sacar la potencia del transformador 1 nuevo. Entonces la potencia del transformador 1 nuevo va a ser el valor base que hemos sacado aquí. Que hemos sacado aquí. Que va a ser 20. Multiplicado. Hecho dividido entre la potencia del transformador 1 viejo. Aquí nos vamos al gráfico. Vamos a nuestro transformador y nos da que la potencia del transformador 1 viejo es 30. ¿Ya? Sacamos el resultado de esto y nos va a dar 0,0533. Así entonces, como les había dicho anteriormente, así como sacamos para positivo, tenemos que sacar para el negativo y para el neutro. Y aquí simplemente es reemplazar la pérdida en la secuencia, la pérdida de la secuencia. En el negativo es 8 y en el neutro es 13. ¿Ya? Entonces, para el negativo va a ser lo mismo, se va a repetir el mismo valor, 0,0533. Y para el neutro va a cambiar porque ya es 13, entonces va a ser 0,0866. Con 6 más 8, no, 0,08666, sí, está bien. Ahora pasamos al transformador 2. Lo mismo, tener la pérdida sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. Entonces, ¿cuánto nos está dando la pérdida del transformador 2? Nos vamos a nuestro grafiquito, nos está dando 8% sobre 100. Y aquí tenemos que ver el voltaje del transformador 2 viejo, va a ser el que está en el gráfico, en este caso es 69. Como acá lo pueden ver, aquí el voltaje transformador 2 viejo es 69. Reemplazamos sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, el que sacamos sería el voltaje que sacamos es el voltaje base 2. En este caso, ¿cuánto nos dio el voltaje con base 2? Lo sacamos aquí, 69. Tenemos ya los voltajes. Ahora tenemos que sacar las potencias respectivas. Tenemos ahora la potencia del transformador 2 nuevo. Va a ser 20. Aquí no va a cambiar nada. No, el transformador 2 va a ser... El valor, vamos a ocupar aquí el valor base que vendría a ser 20. ¿Dónde está? Aquí está. Va a ser 20 sobre la potencia del transformador 2 viejo, que va a ser la que está en el gráfico, que va a ser 30. Y esto nos va a dar un valor. Esto sale 0,0533. Y ahora lo mismo, tenemos que multiplicarlo, o de hecho reemplazar los datos tanto para el negativo y para el neutro. Vamos al gráfico y ¿cuánto nos da? Nos da 8, 8 y 3. 8, 8 y 3. Reemplazamos entonces, el negativo nos va a salir lo mismo, 0,0533. Y en el neutro, perdón, me equivoqué, es 13.
va a ser 0,08666. Ahora pasamos al transformador 3. Lo mismo, reemplazamos los datos, nos vamos al transformador 3. Nos está dando una pérdida del 8% en la secuencia positiva. Sobre 100. Ahora tenemos que tenemos que reemplazar por el voltaje del transformador 2 viejo, que vendría a ser el voltaje 5, que va a ser 69. Sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, que vendría a ser el voltaje 5, que ya tenemos esos datos, los sacamos cuando sacamos las tensiones base, que está el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, el voltaje 5, este es el que vamos a ocupar, que es 69. Ahora tenemos que sacar la potencia. La potencia va a ser la potencia del transformador. Va a disculpar, aquí me equivoqué. 3. Esto no es 2. La potencia del transformador 3 nueva va a ser el valor base, la potencia base. Esto va a ser 20. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. Y nos vamos al gráfico y buscamos la potencia del transformador 3 viejo, que es 30. Sacamos los datos en la calculadora y nos va a dar 0,0533. Y así como sacamos para la secuencia positiva, sacamos para la negativa y para la neutra. Y aquí, como les había dicho, simplemente es reemplazar los datos. 8% en positiva, 8 en negativa y 13 en neutra. Y lo que va a cambiar va a ser la pérdida, la secuencia. Va a ser 0,0533 en la negativa y en la neutra nos va a dar 0,08666. Listo, ya hicimos una parte. Ahora tenemos que sacar el cálculo de nuestras líneas. En este caso tenemos dos líneas, del punto 2 al punto 3 y del 3 hasta el 5. Y tenemos los datos de ambas líneas. Entonces la fórmula es esta de la línea. ¿Ya? Ustedes reemplazan la resistencia de la línea por la longitud sobre la impedancia con base 3 y reemplazan. Entonces esto va a ser, comenzamos con la secuencia positiva. No, para la secuencia positiva es 0,3, para la negativa 0,3 y para la neutra es 1,5. Vamos a comenzar con la primera longitud del punto 2 al punto 3, la longitud de 100. Entonces reemplazamos, va a ser 0,3, ser ohmio sobre kilómetro multiplicado por la longitud que habíamos dicho que era 100 kilómetros. A ver, era 100 kilómetros, ¿cierto? A ver. Sí, 100 kilómetros. Sobre la impedancia con base 3, que va a ser en la impedancia con base 3 o base 2, que es lo mismo porque estamos haciendo desde el punto 2 al punto 3. Por eso es que estamos usando la impedancia con base 3, por si acaso. Va a ser 238.0,5 ohmios. Se simplifican y esto va a quedar, la secuencia positiva nos va a dar 0,1260. Ahora, así como hicimos de este, tenemos que hacer para el negativo y para el neutro. Habíamos dicho que para el negativo también va a ser 0,3. Del único que va a cambiar es del neutro, que va a ser 1,5. En el neutro nos va a dar, en el negativo nos va a dar lo mismo, 0,1260. Y en el neutro ahí va a cambiar la cosa porque es 1,5. 0,63011. Con su respectivo imaginario. Ahora que hicimos de la primera línea, o sea, de la primera línea del punto 2 al punto 3, ahora tenemos que hacer del punto 3 hasta el punto 5.
porque también otra longitud, nos está dando otra longitud. Entonces ponemos línea 2, se multiplica la resistencia a la longitud por la longitud sobre la impedancia con base 3, o pueden ponerlo ustedes impedancia con base 5, es lo mismo. La impedancia con base 2 va a ser igual a la impedancia con base 3, va a ser igual a la impedancia con base 5, porque va del punto 2 al punto 3 y del 3 al 5. Entonces vemos los datos correspondientes que nos da la segunda línea. En la secuencia positiva nos da que es 0,3, la negativa 0,3 y la neutra 1,5 y la longitud es 100. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar a la secuencia positiva 0,3 ohmios sobre kilómetro multiplicado por 100 kilómetros sobre la impedancia con base 3 o base 5, lo reemplazamos, va a ser 238,05 ohmios. Y lo mismo hacemos para las tres secuencias. Línea 2. Para la negativa y para la neutra. Le habíamos dicho que en el neutro es el que iba a cambiar porque después lo demás es todo 0,3 y en el neutro es 1,5. Entonces para la positiva nos va a dar 0,1260. Para la negativa también nos va a dar 0,1260, que son lo mismo. Y ahí la neutra es la que cambia porque es 1,5 de datos. Va a ser 0,63011. Listo, ya sacamos los valores más importantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro circuito equivalente. Aquí ya es donde empezamos a usar la secuencia. Arman su circuito equivalente. Viene desde el generador. Se arma su circuito con su respectiva resistencia. Pasa el generador 1. Pasa el punto 1. Está el transformador 1. Llega al punto 2. Aquí está la longitud, la resistencia de la longitud 1. Llega hasta el punto 3 y donde está el punto 3 baja hasta abajo. Está la resistencia de la longitud 2, que eso lo vimos también. Pasa al punto 5, está el transformador 3 con su respectiva resistencia y está el generador 3 con su respectiva resistencia. Cierra aquí abajo. Y esto de acá es la puesta a tierra, porque donde vayan a poner ustedes la puesta a tierra es donde va a cerrar el circuito. ¿Ya? Y de este punto 3 entonces seguimos. Llega el transformador 2 con su resistencia, pasa al punto 4 y llega hasta el generador 2 con respectiva resistencia. Entonces aquí estoy poniendo yo mi puesta a tierra y aquí es donde va a cerrar. El cortocircuito vendría a ser en el punto 6, por si acaso. ¿Ya? Entonces comenzamos. Vamos a sacar los circuitos. Esto está en serie, esto está en serie, esto también está en serie. Los tres están en serie. No lo podemos tomar en cuenta porque aquí está el cortocircuito. Entonces comenzamos. Agarro estos tres y le pongo la nomenclatura o la letra ZP le puse yo. Y como está en secuencia positiva, vamos a usar todos los valores positivos que hemos sacado hasta ahora. Solo los positivos, los negativos y neutros los dejamos aparte. Y aquí reemplazamos. X del generador 1, vamos a ver cuánto nos da el generador 1. Va a ser 0,18 imaginario. Imaginario 0,18 más el X del transformador 1. Nos va a dar imaginario 0,0533. Imaginario 0,0533 más el X de la longitud 1, que eso también lo sacamos. Aquí arriba está, perdón. Imaginario 0,1260. 1260. Ya, ahora suman esto y esto les va a dar imaginario 0,3593. Hicimos del primero, ahora vamos a hacer con el segundo. Yo le puse que es igual a ZB. Ustedes le ponen cualquier letra, depende de ustedes. Tenemos entonces X del transformador 2, positivo, vamos al transformador 2. Es imaginario 0,0533. 0,533 más el X del generador 2,
Ya les recuerden, los valores positivos tenemos que usar. Siempre los valores positivos. X del generador 2 va a ser imaginario 0.18. 0.18. Esto nos va a dar, ustedes lo saben con su calculadora, les va a dar imaginario 0,233. Ahora vamos con el último. Yo le puse que es igual a ZF. Ustedes le ponen cualquier letra como les había dicho. Tenemos que sacar X de la longitud 2. Vamos a la longitud, a la línea 2. Es imaginario, aquí está, lo tenemos en la secuencia positiva. Es imaginario 0,1260. Más X del transformador 3 positivo. Vamos al transformador 3, lo tenemos aquí. Es imaginario 0,0533. 0,0533. Lo sacamos con esta calculadora y esto nos va a dar imaginario 0.1793. Ya, ahora sacamos esto está en paralelo, lo reducimos ya a nuestro circuito equivalente y esto va a quedar en paralelo. Ya, entonces aquí vamos a reemplazar simplemente ya todo esto es datos. No podemos hacer nada aquí porque está acá el cortocircuito. Y aquí me olvidé poner la puesta a tierra. Ahí nomás. Ya, entonces reemplazamos. Va a ser ZP imaginario 0,3593 multiplicado por ZB, que es imaginario 0.2333. Y reemplazamos por lo mismo, simplemente que aquí se va a sumar. Más imaginario 0.2333. Esto nos va a dar imaginario 0.141452. ¿Ya? Entonces lo simplificamos y nos va a quedar esto en serie. Lo simplificamos y nos va a quedar esto en serie. Le ponen cualquier letra que ustedes quieran. En este caso le puse ZE y reemplazamos. Pues tenemos el valor de ZC, ¿cuánto es? Es imaginario 0.141452 más el ZF que también tenemos, lo sacamos recién, va a ser imaginario 0.1793. Esto nos va a dar, lo suman y les va a dar imaginario 0.32075. Lo volvemos a simplificar y ahora esto va a quedar en paralelo. Aquí está el cortocircuito y aquí ya lo voy a poner aquí una vez la puesta de tierra. Puesta a tierra donde va a cerrar. Esto va a estar en paralelo. Le pongo ya para el resultado final. Tenemos todos estos datos. Tenemos ZE, tenemos XG3, que es dato también. Todo es dato. El ZRC lo sacamos, va a ser imaginario a 0.32075 multiplicado por el X del G3 positivo del generador 3. Como el generador 3 y nos dice que es imaginario 0,18. Imaginario 0.18 sobre el ZE que habíamos dicho que vale, es este de aquí, imaginario 0.32075 más, y ya tenemos el X del generador 3, es imaginario 0.18. Y esto les va a dar imaginario 0.115297. Ya terminamos de la secuencia positiva. Lo cerramos, lo simplificamos, queda acá el cortocircuito y queda acá el valor de la secuencia positiva con su puesta a tierra donde llega a cerrar el circuito. Ahora lo mismo, va a ser lo mismo para la secuencia negativa. Vamos a ocupar básicamente lo mismo, todo esto de acá, circuito equivalente. No necesitan hacerlo dos veces, directamente con esto se pueden guiar. Va a ser todo lo mismo, solo que aquí vamos a usar los valores negativos. El X del generador 1 negativo, el transformador 1, la longitud 1, todo va a ser valores negativos. Entonces vamos, el X del generador 1 negativo es 0,21. Imaginario 0.21 más el X del transformador 1. Vamos a usar, como es secuencia negativa, vamos a usar el negativo. Buscamos el transformador 1 negativo, va a ser
Imaginario 0,0533. 533. Imaginario 0,0533 más el x de la longitud 1 negativa. Vamos a buscar la longitud 1 negativa. Es imaginario 0,1260. Sacamos el resultado y nos va a dar imaginario 0,3893. Lo mismo, aquí está todo esto estamos haciendo. Comenzamos con este, luego con este, luego con este. Con todo esto. No hay donde perderse ahí. Lo mismo, el x del transformador 2 negativo y el x del generador 2 negativo. Ya entonces reemplazamos. X del transformador 2 negativo. Tenemos que vale imaginario 0,0533. 0,0533 más el x del generador 2 negativo. Buscamos el generador 2. Imaginario 0,21. Imaginario 0,21. Sumamos y esto nos va a dar imaginario 0,2633. Ya tenemos de ZP, ZB. Ahora con ZF. Sacamos y dice x de la longitud 2 negativa. Está aquí arriba, está aquí en la longitud. De la longitud 2 negativa nos va a dar imaginario 0,1260. 1260 más el x de transformador 3. Vamos a buscar el transformador 3. Tenemos que buscar su valor negativo. Va a ser imaginario 0,0533. Imaginario 0,0533. Sacamos el resultado de eso y nos va a dar imaginario 0,1793. Listo. Ahora ya pasamos esto. Ahora lo simplificamos y empezamos a utilizar este de acá, este circuito. Ya está simplificado, esto va a estar en paralelo. Reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale ZP? Vale imaginario 0,3893 multiplicado por ZB, que es imaginario 0,2633. Son los resultados que recién hemos sacado. Abajo se va a sumar imaginario 0,3893 más imaginario 0,2633. Esto nos va a dar, ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,1570. Ya terminamos en la secuencia paralelo, el circuito. Ahora lo simplificamos y utilizamos este va a estar en serie. En serie, ¿cuánto vale ZC? Tenemos todos los datos, ZC vale imaginario 0,1570 más el ZF, que está aquí, lo tenemos también es dato. Todos estos son los valores negativos, no se olviden. Va a ser imaginario 0,1793. Y ese es el resultado. Y sacan un resultado, esto nos va a dar. Va a ser igual a imaginario 0,3363. Y si ya vamos aquí. Ahora esto otra vez está en paralelo. Entonces reemplazamos. Tenemos cuánto vale ZE, que es imaginario 0,3363 multiplicado por x del generador 3 negativo. Tenemos que ir a buscar el generador 3 y su valor negativo. Su valor negativo es imaginario 0,21. Imaginario 0,21. Listo. Y abajo se copia lo mismo, solo que se suma. Imaginario 0,3363 más imaginario 0,21. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,129285. Listo, ya terminamos ya la secuencia negativa. Ahora vamos a comenzar con la secuencia neutra. ¿Ya? Como les había dicho ya en la anterior auxiliatura, cuando comience el generador siempre va a cerrar.
hacia abajo. Siempre cierra hacia abajo. Está el punto 1, está el generador 1 con su impedancia. Siempre va cerrada hacia abajo, va a quedar un espacio. Cierra por aquí, viene, está el transformador 1, pasa por el punto 2, está la resistencia de la longitud, pasa por el punto 3, del punto 3 baja hasta la resistencia de la longitud 2, está el punto 5, está el transformador 3, y como hay un generador ahí abajo, pasa en el punto 6, les había dicho que los generadores siempre van a cerrar hacia abajo, entonces cierra hacia abajo el generador con su impedancia, y el punto 6 donde está el cortocircuito. Bien, seguimos, entonces está el transformador 2, viene y cierra, y va a estar el punto 4 y está el generador 2, y del punto 4 donde está el generador 2 cierra hacia abajo y ya tienen su circuito armado. No se olviden de eso. Y una cosa más, como que como en el cortocircuito está aquí, no hay nada que reducir, entonces simplemente vamos a ocupar solo este tramo de aquí, este de acá. Solo con esto vamos a trabajar, porque ahí está el cortocircuito y realmente no hay nada que reducir. Entonces utilizamos solo este tramo, está el cortocircuito, el generador 3, ya está la impedancia, y esta impedancia le pusimos como ZN. Entonces transformamos la impedancia en una resistencia que va a ser Z, y esta es la formulita que vamos a ocupar para usar este tramo, que es 3 imaginario multiplicado por ZN o Z, que vendría a ser este de aquí, sobre la impedancia con base 6 porque está en el punto 6 el cortocircuito, ¿ya? Entonces aquí simplemente es reemplazar datos. Va a ser 3J multiplicado por 6 ohm. Este 6 ohm sale de donde les había dicho aquí, cuando hay cortocircuito siempre les va a dar esta impedancia, una puesta a tierra, aquí, siempre, en cada generador. Ya, seguimos. Multiplicado por 6 ohm sobre la impedancia con base 6, que va a ser 5 ohm. 5 ohm. Esto nos va a dar imaginario 3.6 3.6 y ya está reducido esto. Esto ya está reducido y ahora como esto ya lo reducimos, esto va a quedar en serie y ahí recién vamos a sacar el valor neutro, o sea, la secuencia neutra. Una vez que lo reducimos, ya esto queda en serie y de ahí sale esto. Va a ser X del generador 3 más Z que acabamos de sacar. Reemplazamos entonces X del generador 3. Vamos a buscar el X del generador 3 neutro. Nos da que es imaginario 0.60. Imaginario 0.60 más el Z que acabamos de sacar que va a ser imaginario 3.6. Ya no se olviden, lo volvemos a resistencia, llega a estar en serie y de ahí sacan el resultado. Esto nos va a dar imaginario 4.2 y ahí está el resultado. Ya sacamos entonces de la secuencia el valor de la secuencia positiva, negativa y de la neutra. Y ahora tenemos que hacer nuestro circuito bifásico a tierra. Yo sé que les había dicho que se multiplicaba por 2 cuando saquemos la intensidad de corriente, pero no van a ocupar multiplicar por 2 ni nada. El primer resultado que saquen nomás van a ocupar. No tomen en cuenta eso. Ya, entonces seguimos. Las fórmulas estas son genéricas. Igual lo mismo, esa clase no me había dado cuenta que había estado 2 veces repetido este dato. Así que esta es la fórmula. De hecho, yo ya lo arreglé en el Classroom y está arreglado la fórmula del ejercicio número 4. La misma fórmula se va a repetir para todos cuando hagan su circuito bifásico a tierra. Entonces aquí ya todo esto es datos. Acá está, arma su circuito bifásico a tierra, está el generador, la secuencia, son las 3 secuencias, es decir, la unión de las 3 secuencias, la positiva, la negativa y la neutra, y donde está yendo su intensidad de corriente respectiva. Ya, entonces estas son las fórmulas. Ya, como les había dicho, el ejercicio 4 tenía en la intensidad 2 y en la intensidad neutra o 3 está de más un dato aquí.
todo eso está bien, ya lo he arreglado y lo he subido otra vez al Classroom. Y entonces reemplazamos. Tenemos cuánto vale el E, vale que vale un imaginario. Un imaginario sobre la secuencia positiva. ¿Cuánto tenemos que vale la secuencia positiva? Vamos a buscar el resultado y es... Vamos a ocupar 4 decimales, vamos a ocupar, no vamos a ocuparlos todos. Imaginario 0,1152. Imaginario 0,11.52 más, ponemos fracción, la secuencia negativa. Buscamos cuánto vale la secuencia negativa. Está aquí arriba. La secuencia negativa vale imaginario 0.1292. Imaginario 0.1292 multiplicado por la secuencia neutra que vale imaginario 4.2. Sobre lo mismo, solo que aquí abajo se va a sumar imaginario 0.1292 más imaginario 4.2. Esto nos va a dar como resultado 4.1572. ¿Ya? Sacamos del 1. Ahora, como les había dicho, estas fórmulas son genéricas, ya las he arreglado. Esto es tal y como está, nomás lo reemplazan. No, una fórmula genérica, esto nunca va a cambiar. Entonces reemplazamos, va a ser el intensidad 1 negativa, lo tenemos aquí, entonces va a ser menos 4.1572 multiplicado por la secuencia neutra que vale imaginario 4.2, sobre la secuencia negativa, aquí está, es imaginario 0.1292 más, en la secuencia neutra que sería imaginario 4.2. Esto nos va a dar como resultado menos 4.033. Ahora con la secuencia neutra, digo con la intensidad neutra o la intensidad 3, ustedes ven cuál le ponen. Opcional, entonces va a ser la intensidad 1, va a ser menos 4.1572. Aquí está el resultado de la intensidad 1 multiplicado por la secuencia negativa que va a ser imaginario 0.1292. De acá lo estoy sacando, ya lo tenemos el resultado ahí arriba, no hay necesidad de ir a buscarlo. Sobre la secuencia negativa que también va a ser imaginario 0.1292 más la secuencia neutra que tenemos que vale imaginario 4.2. Esto nos va a dar como resultado menos 0.1240. Ya, ahora para los resultados que vamos a sacar, como les había dicho, si les da negativo, vamos a usar los resultados positivos para sacar los grados, porque si nosotros sacamos esto con la calculadora en grados, no nos va a dar el resultado, nos va a salir syntax error. 1572, ustedes lo sacan los grados ahí en la calculadora. 4.033, porque como está con imaginario les va a dar grados esto. No se olviden, tienen que sacarlo en positivo. 180 grados les va a dar, que aquí les va a dar 0.1240, les dije se usa el resultado positivo y también les va a dar 180 grados. Ya terminamos la primera parte del bifásico a tierra. No queda lo último, ya estamos acabando ya. Lo mismo, se hace la matriz, esta matriz es genérica, intensidad A sobre B sobre C. Y todo esto copian tal y como está aquí, esto no va a cambiar. Aquí les van a poner el valor. Si A está elevado a la 1, va a ser igual a 1 por 120 grados. Y si A es elevado al cuadrado, va a ser 1 multiplicado por 240 grados. ¿Ya? Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. A ver. ¿Cuánto vale I1? Vamos. I1 vale 4,1572. Vamos a copiar los datos aquí, ¿no?
reemplazamos. Y 1 vale 4.1572 más I2 que sería 4.033, 180 grados. Más el I sub 0, I sub 0 o I sub 3, que va a ser 0,1240 a 180 grados. Ustedes lo sacan en su calculadora y esto les va a dar 0,0001, que entonces esto va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Ahora conseguimos con la intensidad B, que va a ser intensidad sub 0 más A al cuadrado por I1 más A por I2. Y aquí reemplazamos. Entonces va a ser 0.1240, 180 grados, el I sub 0, la intensidad 0 o intensidad 3, más A al cuadrado. ¿Cuánto vale A al cuadrado? 1 por 240 grados. 1 multiplicado por 240 grados. $240 por I2, intensidad 2 que sería 4.033 y que está a 180 grados. Sí, está a 180 grados. No, perdón, me estoy confundiendo, es aquí. Este es al cuadrado, sería 240. Y uno es 4.1572, no. Ya, entonces seguimos, es A. Si es A es 1 por 120 grados. Por el I2, intensidad 2, que sería ahí recién 4.033 a 180 grados. No se olviden, para sacar estos resultados de aquí, esto les va a salir menos 0.18605 menos imaginario 7,0930. Esto les va a dar 7.0954. En grado les va a dar menos 91. Menos 91.50. No se olviden que para que les salga primero este resultado y luego las coordenadas lo saquen con la calculadora, porque estas son las coordenadas recién, tienen que comenzar sacando estos primeros resultados, multiplicándolo. Y de ahí, de último, van a sumar el primer resultado, que sería el I sub 0. Comiencen con estos dos y luego recién suman al último y les va a salir el resultado. Para que no se pierdan, por si acaso. Sacan con el imaginario o con los grados y de ahí les va a salir el imaginario y ahí salen las coordenadas. Lo mismo, vamos con el I sub C. Nos dice que I sub 0 va a ser 0.1240, 180 grados. Ya, ahora más A va a ser 1 por 120 grados. Multiplicado por I sub 1, que va a ser 4.1572. Más A elevado al cuadrado va a ser entonces 1 por 240 grados. Multiplicado entonces por I sub 2, que va a ser 4.033 a 180 grados.
Ya, no se olviden, comiencen con con estos primeros dos, con las primeras dos sumas y multiplicaciones, y de último dejen el primero, el i sub 0. Siempre, siempre, y le va a salir el resultado. Sacan el primer resultado con imaginario, de ahí sacan coordenadas para el resultado final. Entonces esto les va a dar menos 0.1861 más imaginario 7.0929, y en coordenadas esto les va a dar imaginario 7.0953 y 91.50 grados positivo. ¿Ya? Ahí terminamos entonces, y ahora vamos a sacar los valores reales de la corriente de cortocircuito. ¿Y dónde está haciendo cortocircuito? Vamos a ver nuestro gráfico. Está haciendo cortocircuito en el punto 6. ¿Ya? Entonces comenzamos desde ahí. Usamos la fórmula de la potencia. La potencia base va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 6 multiplicado por la intensidad con base 6, porque ahí es donde está cayendo el cortocircuito. Entonces, tenemos la potencia base, esto es constante, tenemos el voltaje con base 6 que también es dato, y despejamos la intensidad con base 6. Entonces la potencia base habíamos dicho que era 20. Entonces 20 por 10, como está en megavoltios amperes, va a estar elevado a la 6 con sus respectivas unidades. Ahora multiplicado por raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 6, ¿cuánto vale? Aquí está. En la primera hoja, voltaje con base 6 va a ser 10 kilovoltios. Por 10, como está en kilo, va a estar elevado a la 3 con su respectiva unidad. Y esto les va a dar 1154,7005 amperes. Yo sé que les había dicho que si era monofásico, bifásico o trifásico, iba a multiplicarlo por 2 o 3, pero no, solo van a utilizar el primer resultado que vayan a sacar en la intensidad de la corriente de cortocircuito. Entonces ya tenemos el valor de la corriente. Ahora tenemos que sacar la intensidad del cortocircuito real, que va a ser la intensidad en A, en B y en C, multiplicado por la intensidad en la base 6, donde va a ser el cortocircuito. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale I sub A? Vale 0. Multiplicado por la intensidad con base 6, que va a ser 1154.5 amperes. Esto nos va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Lo mismo con el I sub B. ¿Cuánto vale I sub B? Va a ser 7.0954 menos 91.50 grados. 91.50 grados. Esto nos va a dar, ahí en grados, perdón, multiplicado por 1154.7005 amperes. Esto nos va a dar 8093.06, y en coordenadas menos 91.50 amperes. Lo mismo para el I sub C. Reemplazamos imaginario. Disculpen, me olvidé del imaginario. Imaginario 7.0953, y las coordenadas son 91.50 positivo. Multiplicado por la intensidad en base 6, donde es el cortocircuito, que va a ser 11.154.7005 amperes. Esto nos va a dar resultado 8.192.94, y las coordenadas van a ser 91.50 amperes. ¿Alguna duda? Hasta ahí termina el ejercicio.
¿Alguna duda en general de algo que no hayan entendido? Eso los voy a repetir. Sí, Oxy, yo tengo una duda. Cuando calculaste las corrientes de IB y C, ¿se pone en el imaginario así cuando están coordenadas? ¿En cuál, disculpa? ¿Aquí? Sí, ahí. Sí, la calculadora te lo va a dar en imaginario. Vamos a sacar la coordenada. Yo lo hice y no me dan imaginario. A ver, ahí está mi calculadora. No, 1572. Sí, cuando lo sacas en grados, o sea, como te había dicho, sabes sacar este resultado en calculadora, ¿cierto? Porque este primer resultado, si tú lo sacas en calculadora, te va a dar imaginario. Cuando lo sumes con este, también te va a dar imaginario. Lo mismo. Todo esto te va a dar imaginario. Y cuando saques en coordenadas, igual. A mí ya me dio imaginario al sacar este resultado. También está aquí. Lo mismo aquí. Sale en imaginario. 1 por 240 grados multiplicado por esto. Auxiliar en la corriente dice con sus valores fasores te lo pone el imaginario, ¿sí? En la corriente dice Aquí. cuando sí, ajá, cuando lo convertimos en sus valores fasores, eso con su manguito. Sí, sí, Llenamos. póngale con eso imaginario. Póngale con el imaginario. 120. Sí, me sale en imaginario. Algo estás haciendo mal en tu calculadora porque eso sale en imaginario. Cuando sacas las coordenadas con la calculadora, ahí ya no sale imaginario. Digo, ahí también sale imaginario, me olvidé ponerle esto, perdón. Ahí está. ¿Alguna otra consulta más? Les puedo repetir cualquier cosa que no hayan entendido. Algo que no hayan entendido, se los puedo volver a explicar. Sí, yo, Oxy, quería preguntar, cuando calculamos la, la impedancia, creo que era. Ya. Aquí. No, pero no era la impedancia, es la corriente I1 con el circuito equivalente de las tres secuencias. Cuando calculaste con la impedancia de secuencia positiva, le pusiste 11,52 imaginario y eso no sé de dónde lo sacaste. ¿Cuál? ¿En qué parte, disculpa? Cuando calculamos I1, Y uno. Ya. ¿Está aquí? sí, ese, Ya. ¿Este de aquí? sí, ese, 4,1572. sí. Eso lo sacamos de aquí de la secuencia del circuito bifásico. Como les había dicho, yo en el anterior ejercicio, en el número 4, esta primera fórmula estaba bien, pero las otras las había puesto esto de más, uno de más, un z neutro, o sea, una secuencia neutra por demás. Así que estas son las fórmulas ya corregidas. Lo mismo ya se los corregí yo ¿cómo se llama? En el anterior ejercicio, ya se los subí al Classroom de nuevo. Estas fórmulas son genéricas y como les había dicho, si les llega a salir negativo, ustedes lo tienen que transformar en positivo para usar las coordenadas, porque si ustedes lo ponen en la calculadora las coordenadas como en negativa, no les va a dar el resultado, les va a salir syntax error. De aquí sale el I1, esta es la fórmula. Vas a tu circuito equivalente, aquí está el valor de E, que sería uno imaginario, sobre la secuencia positiva más la secuencia negativa multiplicada por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. De aquí sale I1. Todo esto son valores que O sea, estas fórmulas nunca van a cambiar, así como están. Así nomás van a estar. Eso lo tienes que copiar como está. Es que Oxy, yo no sé si me equivoqué, pero creo yo he escrito que la impedancia positiva era 0,1152.
0,1152. A ver. Claro, la secuencia positiva. Esta es la secuencia positiva. 0,115297. Yo aquí les dije, vamos a ocupar solo cuatro decimales. Ah, ok. Me dejó. Sí. A lo mejor anotaste 11,52 ¿Dónde está? ¿Dónde? en Me, el en I1. me habré equivocado entonces yo. Ah, sí. Va a disculpar. Me habré equivocado yo entonces aquí. 0,1152. Ya. Ahí me equivoqué. Van a disculpar, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta más? No se olviden, yo el ejercicio, el anterior a este, el 4 ya está corregido. Y lo mismo en la intensidad de corriente real. Sé que le dije que tenían que multiplicarlo por 2 porque es bifásico, pero no. Solo van a ocupar el primer valor que les dé nomás. Y con eso van a sacar la corriente real de cortocircuito. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, sí, una más. Sí, sí. En la secuencia, en el circuito equivalente de la secuencia neutro, Ujú. cuando calculamos Z, ¿de dónde sacaste el valor de 3J? No está. No, listo, ahí. Esto es una, Ese es una 3J. fórmula, es una fórmula que creo que se lo dejé en los Ah, apuntes, no me acuerdo. Esto es una fórmula. ok. 3 imaginario por Ahí. Z sobre la impedancia en base 6 porque ahí está el cortocircuito en el punto 6 está. Es una Ok, fórmula esto. ok, gracias. Eso es. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo les voy a responder nomás. Pregunta nomás. Todos estos valores les va a dar siempre, no se olviden. Si no hay más preguntas, ahí terminamos la clase entonces.